Para comenzar a tejer el cuerpo vamos a tejer 28 cadenas con el hilo de color amarillo. Vamos a tejer 28 cadenas para después cerrarlo y comenzar a tejer en un tubo y hacer el cuerpo de nuestro caballo. Entonces dejamos 28 cadenas. Hemos terminado de tejer las 28 cadenas y vamos a continuar, vamos a cerrarlo con un punto deslizado para continuar tejiendo la segunda vuelta. Una vez que he cerrado esta cadena, voy a tejer los 28 puntos en cada uno de los puntos de la cadena para tejer la vuelta número 2. Hemos terminado de tejer los 28 puntos de la vuelta número 2. Al final de la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Lo vamos a tejer cerrando al final un punto deslizado y una cadena para continuar con las siguientes. La vuelta 3 y 4 vamos a tejer de la misma forma 28 puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces aquí puedes poner pausa para continuar tejiendo la vuelta 3 y 4. He terminado de tejer la vuelta 3 y 4 con 28 puntos bajos cada uno y también ya escondí este hilo porque pues sí, estorbaba un poco. Vamos a continuar tejiendo la vuelta número 5. Vamos a comenzar a tejer nuestra vuelta número 5. Para continuar vamos a tejer 13 cadenas. Y vamos a tejer a lo largo de la cadena. Vamos a comenzar a partir del segundo punto. Este es el primero, el segundo, perdón, este es el primero, este es el segundo. Y vamos a tejer un incremento. Y después vamos a tejer 11 puntos bajos hasta llegar al final de la cadena.
Vamos a tejer ahora 28 puntos bajos alrededor del cuello de nuestro caballo. Hemos terminado los 28 puntos alrededor del cuello y para terminar la vuelta número 5 vamos a tejer 11 puntos bajos del otro lado de la cadena y vamos a terminar con un incremento en el último punto. Hemos terminado la vuelta número 5. Al final de esta vuelta debemos tener 54 puntos bajos. Si quieres, puedes cerrar al final de la vuelta con un punto deslizado y hacer una cadena para continuar. Yo lo voy a tejer en espiral para evitar que quede esa cicatriz en la parte trasera de mi caballo. En la vuelta número 6 vamos a tejer lo siguiente. Vamos a tejer 2 aumentos en los primeros 2 puntos, después 50 puntos bajos alrededor y 2 aumentos en los últimos 2 puntos de nuestra vuelta. Vamos a tener al final 58 puntos. Entonces vamos a tejer la vuelta número 6. Hemos terminado de tejer nuestra vuelta número 6 y al final tendremos 58 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 7. Para la vuelta 7 vamos a continuar tejiendo de la siguiente forma. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 2 veces. Y después vamos a continuar tejiendo alrededor del cuerpo y del cuello 50 puntos bajos. Vamos a hacerlo. Y al final de estos 50 puntos bajos, para terminar nuestra vuelta número 7, vamos a tejer un aumento y un punto bajo 2 veces, 2 repeticiones.
Y así se ve nuestro cuerpo al final de la vuelta número 7. En la vuelta número 8 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer ahora 2 puntos bajos y un aumento, 2 repeticiones. Y así se comienza a aumentar. Si se dan cuenta, vamos a comenzar a hacer, estamos haciendo aumentos de este lado para que vaya creciendo y después darle la forma al cuerpo. Vamos a continuar con la vuelta número 8 y tejemos 50 puntos bajos alrededor del cuerpo y del cuello para llegar al otro extremo. Vamos a tejerlo. Muy bien. Vamos a terminar nuestra vuelta número 8 y al final vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, 2 repeticiones para terminar. Con esto hemos terminado nuestra vuelta número 8 y debemos de tener al final 66 puntos. Entonces vamos a continuar con la vuelta número 9. Vamos a continuar tejiendo la vuelta número 9 y vamos a tejer al inicio de nuestra vuelta 3 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Vamos a hacerlo. Y vamos a continuar tejiendo 50 puntos bajos alrededor de esta parte del cuerpo, el cuello, para llegar a este lado. Vamos a tejer 50 puntos bajos. Y vamos a finalizar esta vuelta número 9 tejiendo un aumento y 3 puntos bajos por 3 repeticiones. Vamos a hacerlo. Muy bien, así se vería nuestro cuerpo al final de la vuelta número 9 y con esto tendríamos 70 puntos bajos.
Vamos a continuar con la vuelta número 10. Para tejer la vuelta número 10 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento, 2 repeticiones. Vamos a hacerlo. Vamos a continuar tejiendo la vuelta número 10 y vamos a tejer 50 puntos bajos para llegar al otro lado de nuestro cuerpo. Vamos a tejer 50 puntos bajos. Muy bien, vamos a terminar esta vuelta número 10 tejiendo 4 puntos bajos y vamos a tejer un aumento y 4 puntos bajos por 2 repeticiones. Vamos a tejerlo. Y así terminaríamos nuestra vuelta número 10 para tener al final 74 puntos bajos. Muy bien, pues a partir de la siguiente vuelta, de la 11 y hasta la 20, vamos a tejer 74 puntos bajos, es decir, un punto en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Si quieres aquí puedes poner pausa para continuar tejiendo las siguientes 10 vueltas, de la 11 a la 20 con 74 puntos bajos. Vamos a ello. Hemos terminado de tejer las 10 vueltas del cuerpo y así se vería ya el cuerpo de nuestro caballo. Y ahora vamos a comenzar a tejer las patas. Cuando terminamos de tejer, en mi caso, quedé de este lado el último punto de la vuelta número 20. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a tejer los puntos necesarios, voy a doblar aquí el cuerpo y voy a tejer los puntos necesarios para llegar hasta este punto, así, hasta el punto de atrás. En mi caso voy a tejer 1, 2, 3 puntos. Muy bien, entonces ya llegué hasta la parte de atrás del cuerpo y voy a tejer un par de puntos más. Entonces sería 1, 2 puntos. Muy bien. Entonces, una vez que ya llegué hasta este punto, lo que voy a hacer, voy a marcar las 4 patas del cuerpo. Para esto puedes utilizar marcadores de este estilo
como los que tengo aquí, o con que utilices un pedazo de estambre de un color diferente, está bien. Yo voy a utilizar ahorita estos para hacerlo más evidente. Entonces vamos a marcar las 4 patas para después tejerlas. Entonces aquí las patas van a tener en el cuerpo 10 puntos bajos. Entonces vamos a marcar ahorita 10 puntos en esta primera pata. Entonces voy a poner en el primer marcador aquí y voy a contar 10 puntos. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Esta sería la primera pata. Y después voy a dejar 12 puntos en este extremo, en el costado. Entonces voy a contar 2, 4, 12. Muy bien. Y hasta el número 13 pondré el siguiente marcador para la segunda pata. Y de la misma forma, esta segunda pata va a tener 10 puntos en el cuerpo. Y quedaría hasta aquí. Muy bien. Entonces ya tendremos la segunda pata, que es la pata delantera. Y voy a dejar aquí en medio 5 puntos para marcar la siguiente. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto pongo mi siguiente marcador. Muy bien. Y voy a contar aquí, incluyendo voy a contar 10 puntos para poner el siguiente. 4, 6, 8, 10. En el 10 pongo el siguiente. Y nuevamente voy a dejar 12 puntos en el otro lado del cuerpo. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12. En el número 13 pongo mi siguiente marcador y nuevamente vuelvo a contar 10, incluyendo para poner el marcador de la última pata. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Y en Y de la misma forma, en la parte de atrás quedarían 5 puntos sin tejer. 2, 4, 5. Entonces, una vez que estemos seguros de que ahí queremos tener nuestras patas, lo importante aquí es que queden 5 puntos sin tejer atrás y cada pata va a tener 10 puntos en el cuerpo. Muy bien, vamos a comenzar a tejer la primera pata de nuestro caballo. Para tejerla, aquí nos quedamos cuando marcamos nuestros puntos. Entonces vamos a tejer los 10 puntos que marcamos en la pata. Vamos a hacerlo. 1. Y voy a volver a dejar marcador en este primer punto. Y 10. Y hasta aquí ya tejimos. 10. Y hasta aquí ya tejimos los 10 puntos en el cuerpo. Ahora vamos a tejer 8 cadenas y vamos a cerrar aquí con un punto bajo. Y esta sería nuestra vuelta base. Todavía no va a contar como la primera vuelta. Vamos a tejer 8 cadenas. Muy bien. Y vamos a cerrar con un punto bajo en la primera cadena que marcamos aquí. Y ese sería el primer punto de la primera vuelta. Entonces vamos a tejer
nuestra primera vuelta de 18 puntos bajos. Este es 1, entonces hemos terminado nuestros 18 puntos de la primera vuelta, y a partir de aquí vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer 18 puntos bajos hasta tener un total de 11 vueltas. Entonces aquí puedes poner una pausa. Hemos terminado de tejer nuestras 10 vueltas de la primera pata y aquí vamos a hacer el cambio de color. Entonces vamos a cortar nuestro hilo color amarillo y vamos a hacer aquí el cambio. Entonces antes de cerrar el último punto, yo ya tengo aquí mi hilo color crudo. Voy a hacer una cadena y voy a pasar a través de las dos lazadas que tengo en mi gancho. De esta forma voy a tejer los 10 puntos de la vuelta con el hilo color crudo. Aquí puedo cortar estos dos hilos y voy a continuar. Muy bien, he terminado de tejer los 18 puntos y esta sería la vuelta número 12. Y antes de cerrar el último punto voy a hacer el cambio de color ahora al color café. Ya lo tengo aquí. De la misma forma voy a cortar el hilo y este ya lo podemos eliminar y vamos a hacer lo mismo. Voy a tomar mi hilo color café y voy a tejer la vuelta número 13. Voy a tejer los 18 puntos en la vuelta número 13. Hemos terminado de tejer los 18 puntos en la vuelta número 13.
Y vamos a tejer la 14 y la 15, es decir, las siguientes 2 vueltas con 18 puntos bajos. Te puedes poner una pausa aquí para continuar tejiendo las siguientes 2 vueltas. Hemos terminado de tejer la vuelta 14 y 15 de nuestra primera pata y vamos a tejer ahora, vamos a comenzar la 16 y vamos a poner un marcador en el último punto para referencia. En la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo y una disminución en 6 repeticiones para tener al final 12 puntos bajos. Vamos a hacerlo. Hemos terminado de tejer nuestra vuelta número 16 y al final tenemos 12 puntos bajos. Y en la última vuelta lo único que vamos a hacer son disminuciones para cerrar nuestra pata. Hemos terminado de tejer nuestra vuelta número 17, donde hemos hecho una disminución por 6 veces para tener 6 puntos bajos. Aquí mi recomendación es que ahorita no lo vamos a cerrar, sino que ya en la parte final, cuando ya comencemos a rellenar la pata, lo cerramos para que esto tenga más cuerpo y no nos sea difícil. Entonces ahorita vamos a dejar este hilo suelto y vamos a continuar tejiendo las siguientes patas. Entonces, para las siguientes patas vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la 1. Vamos a tejer 10 puntos bajos, 8 cadenas y esa sería nuestra cadena base. Y a partir de ahí vamos a tejer las siguientes 10 vueltas. Más bien serían las siguientes 11 vueltas de 18 puntos bajos y el mismo procedimiento para hacer el cambio de color a blanco y el café. Entonces puedes poner aquí una pausa, volver a regresar el video para ver todo el proceso del tejido de la pata y así tendremos las 4 patas. Entonces vamos a poner una pausa aquí y nos vemos con nuestras 4 patas terminadas. Hemos terminado de tejer las 4 patas de nuestro caballo y así se vería. Entonces con esto terminaríamos la segunda entrega de este proyecto y en el tercer día vamos a terminar
de tejer las partes que hacen falta para que cierre. Lo vamos a rellenar y vamos a colocar la cabeza y las orejas que tejimos en la primera parte, y vamos a utilizar el hilo o el estambre madejón para colocar el pelo de nuestro caballo. Pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en la tercera parte.